Son las 8:15. Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario de la Flaxo, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, la tragedia ha vuelto a cubrir al Ecuador, el desprestigio, ese clima que ahuyenta al turismo ecuatoriano tan necesario para mejorar a este país en materia económica. Es lo que hemos vivido nuevamente en este fin de semana, cuando hay toda una tormenta política paralela que se está dando. ¿Cómo abordar este tema de la seguridad en el país? No, realmente es francamente preocupante esta situación, porque el año pasado tuvimos una tasa de 25 homicidios por 100.000 habitantes que hizo que sea el año más violento de toda la historia del país. Pero tal como está la tendencia en los pocos meses de este año, la impresión que da es que eso se va a superar. Es decir, si sigue exactamente igual la violencia, a fines de este año tendremos una tasa de alrededor de 35, 36 homicidios por 100.000 habitantes. Y no solo eso, no solo que está aumentando el número de homicidios, de asesinatos, sino también la forma en que se producen. Lo que hemos visto en Montañita, lo que hemos visto en Esmeraldas, lo que vemos cotidianamente en Guayaquil, en Santo Domingo, etcétera, lo que nos muestra es que ya hay estructuras criminales con formas de batallones militares que están operando por el uso de la tecnología, básicamente el tipo de armas, por la utilización de los medios de movilización, la gran cantidad de personas que participan en cada uno de estos actos, etcétera, lo cual nos muestra que, como decía, que no solo que han aumentado los hechos delictivos, sino la forma en que se están produciendo son francamente pues muy preocupantes. La prestigiosa revista The Economist destaca en su último número que Ecuador superó a Colombia y a México en este índice que usted trae, el de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo afecta esto al país? No, lo afecta mucho. Cuando uno ve, por ejemplo, las encuestas de opinión pública, la principal demanda que existe es la seguridad. Esto nos muestra que el temor se ha apoderado de la población y termina siendo el primer imaginario que tenemos nosotros en la cabeza de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, es la seguridad, la inseguridad. Los cambios de horario que existen en ciertas provincias, pongamos el caso de Esmeraldas, y Guayaquil también, empiezan a cerrarse, pasar las 5 o 6 de la tarde, cuando han sido ciudades de una vida nocturna importante, con niveles de consumo también importantes. Todo eso se está cayendo, esa vida cotidiana ya no existe. Y la otra cosa es el tema económico. Yo siempre he sostenido que una buena política de seguridad ciudadana es una buena política económica. Pero lo mismo es al revés. Una buena política económica es una buena política de seguridad. En otras palabras, hay que hacer inversión en seguridad, no queda más remedio. Y eso va en la línea de mejorar las condiciones de la propia economía. Lo que acaba de pasar en Montañita, eso le va a afectar al turismo de esa ciudad, de ese balneario, que vive básicamente el turismo. De lo que acaba de ocurrir, ¿quién va a ir allá a pasar unas vacaciones después de lo que ha ocurrido? Pues eso tiene un impacto económico muy fuerte, un impacto social muy fuerte, y sin duda también en términos culturales, porque introduce el temor como un elemento de la vida cotidiana. Arquitecto, muy buenos días. Existe también preocupación porque afecta al turismo, pero ahora vemos que empieza a afectar, tal como ha ocurrido ya en México, en algún momento en Colombia, en la gestión de los gobiernos locales. Vemos, por ejemplo, el caso del Cantón Durán. El alcalde hasta la fecha de hoy no ha podido tomar posesión de su despacho por estas amenazas. Fue víctima de un atentado hace pocos días, y esto podría, sin duda alguna, empezar a crecer y reproducirse en otros espacios, en otros cantones. A ver, aquí viene una cosa interesante y preocupante a la vez. La campaña electoral que acabamos de pasar el 5 de febrero último fue la campaña electoral más violenta nuevamente de la historia del Ecuador. Asesinaron a 3 candidatos a la alcaldía. Uh-huh. Y da la impresión que eso no termina. Estamos a las puertas de una campaña electoral que se va a celebrar el 20 de agosto próximo, y yo creo que hay que tomar todas las previsiones del caso, porque si no, nada raro será
que esta campaña presidencial supere a la campaña anterior, que fue básicamente de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GATS. Yo creo que nadie está planteando esto, y lo que ya vivimos fue francamente espantoso. Ahora se viene una campaña electoral, ¿y qué estamos planteando frente a eso? Pues yo no he escuchado absolutamente nada. ¿Cómo ha visto usted esa candidatura lanzada el fin de semana, utilizando las técnicas de divulgación de las redes sociales para hacer las trending topic, la de Jan Topic, una especie de Bukele que nos trae a la mente esa pesca a río revuelto que posiblemente se va a dar en la política ecuatoriana, el retorno del populismo, ya sea de derecha o de izquierda? A mí me llamó mucho la atención esa candidatura, y sobre todo tal como fue planteada, porque nace con un conflicto en el seno familiar, una cosa pero que se difundió por todas las redes. Yo creo que tuvo más impacto lo que ocurrió en su familia y la posesión de una casa que está dirimiéndose en términos judiciales entre los familiares principales, padre y madre. Entonces eso llamó mucho más la atención. Ahora, que aparezca un candidato de ese tipo, sí, pero la impresión que yo tengo, una campaña tan corta como esta, 3 meses máximo, tener un outsider me parece difícil. ¿Por qué? Porque lo que se necesita en campañas tan cortas como esta es gente que ya tenga posicionada su imagen, posicionada su propuesta. Y la campaña es simplemente ya para captar los votos en esa perspectiva. Yo creo que esta no va a ser una campaña de outsiders. Pero de todas maneras, lo que está atrás... Sin embargo, ¿no considera usted, arquitecto, que ante lo que hemos hablado, esta desesperación que tienen los ecuatorianos, las ecuatorianas frente a la inseguridad, de este discurso que podría traer Jan Topic y que ya de alguna manera se está viralizando, especialmente a través de las redes sociales, podría en este corto tiempo impactar en los ciudadanos? Yo creo que más bien ahí la desesperación, que si bien es cierto lo que dice del electorado, pero en este caso la desesperación es de una estructura política, de una organización política, y me refiero explícitamente al Partido Social Cristiano, que entró a la asamblea en las últimas elecciones con 18 asambleístas y terminó con 10. Y cuando vemos las elecciones en Guayas y en Guayaquil, pues la cantidad de gente que se les ha ido es brutal y no tienen este rato candidato. Entonces la única forma de entrar al escenario político con algún peso, obviamente era Jaime Nebot, pero él ya decidió retirarse prácticamente de este tipo de contiendas. Entonces aparece esta figura, que no voy a decir que no tiene cosas interesantes en la perspectiva incluso de Bukele, y reivindicando a Bukele, que es un presidente poco democrático de todas maneras, pero eso es lo que hay. A mí me parece que es la desesperación básicamente del Partido Social Cristiano para encontrar un nicho que le permita pues sobrevivir y tener un bloque parlamentario pues al menos de lo que tuvo en las últimas elecciones. Quedándonos en el tema de la seguridad, que es lo que aspiramos a enfocar fundamentalmente con usted, cómo deben asumir este tema los candidatos, este tema de la violencia, de la infiltración del narcotráfico en la política ecuatoriana. ¿A qué señales deberíamos estar atentos? Yo creo que en la campaña esta hay dos temas centrales que le preocupa a la ciudadanía, le preocupa al país. El uno, sin duda, es la seguridad. Lo que hemos dicho, las tasas están creciendo, las formas en que se producen los hechos delictivos es impresionante, los grados de violencia cada vez son mayores, etcétera. Entonces, ese es un tema de campaña central, absolutamente central. Y el segundo es el de la economía, que también está emparentado con el anterior, porque estamos saliendo de una crisis económica que se produjo principalmente con el COVID y luego con la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de que en algo relativamente nos favoreció por el precio del petróleo. Pero eso ya se licuó, me parece. Entonces, yo creo que esos dos temas van a ser los temas absolutamente centrales en la campaña. Ahora, tenemos dos elecciones que van de la mano. La de la Asamblea, ahí me parece que lo que va a ocurrir es que la Revolución Ciudadana
va a intentar la reelección de los actuales, de los que salieron de la asamblea actual, y los otros partidos todos tienen problemas porque se han dividido. Es el caso del Partido Social Cristiano, el caso de la Izquierda Democrática, el caso de Pachacuti, que son los otros tres partidos que tienen representación que han tenido representación en la asamblea. Ellos me parece que no van a poder plantear la reelección de todos, sino que van a tener que establecer algún tipo de alianzas para recomponer sus estructuras institucionales políticas. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, y probablemente lo que tengamos es bloques minoritarios con una representación fuerte, que será Revolución Ciudadana. Y luego las elecciones presidenciales. Ahí la impresión que yo tengo es que, candidatos fuertes vamos a tener. Por un lado, un candidato de la Revolución Ciudadana que todavía no aparece. Yo creo que va a ser Arauz, o sea, va a haber un segundo intento de Arauz, porque ya está posicionado y, como decía, es una campaña corta. Entonces habrá uno de la Revolución Ciudadana, Otto Sonnenholder, que yo creo que ya está y que tiene buenas posibilidades para el centro derecha. Me parece que en el lado de Pachacuti, de los pueblos y nacionalidades indígenas, ahí tienen un triple problema, porque tienen que definir primero dentro de Pachacuti entre Quispe y Leonidas Issa, y luego hacia afuera con el caso de Yacu Pérez. Entonces ahí tienen una trilogía que se disputan con un electorado relativamente común. Y luego sí vendrán un conjunto de candidatos adicionales, donde probablemente a la cabeza de esos puedan estar disputándose sin llegar siquiera al 10%, el caso de el asambleísta Fernando Villavicencio, y el caso de Topic. Y luego tendremos los de siempre, 1%, 2%, con lo cual tendremos alrededor de 10, 12 candidatos. Esta sucesión de gobiernos de transición con Guillermo Lasso, que está en la fase final de su gobierno, y con un gobierno que en el mejor de los casos estará 1 mes y medio frente al Ecuador, un gobierno sin duda de transición, un gobierno interino, ¿qué expectativas le genera? A ver, tendríamos un partido con dos tiempos. Uno primero que lo hegemoniza el actual presidente, Guillermo Lasso, que tiene 6 meses. Y aquí básicamente tiene que hacer dos cosas. Uno, tratar de llevar a cabo el proceso electoral sin que haya problemas. Yo creo que él no se va a candidatizar. Y tener que establecer por lo menos 4 o 5 líneas de propuestas que tendrán que ser avaladas por la Corte Constitucional. Ahí está la reforma tributaria, está esto de las zonas francas, creo que estará lo del seguro, lo del trabajo, lo del código laboral, algo de seguridad también habrá. No creo que sean propuestas que levanten los ánimos de la población, pero que puedan lograr reformas importantes. Eso es lo que hará, creo yo, en estos 6 meses. Y lo que viene después es otra campaña electoral, porque vas a tener un gobierno interino de 1 año y medio, donde los candidatos que estamos teniendo este rato van a ser los candidatos del 2025, probablemente con algunos cambios menores. Y el que salga electo presidente, pues tendrá que hacer un tipo de gobierno que no le genere descrédito frente a la población, de tal manera de poder volver a reelegirse. Vamos a tener, yo digo, 2 años de un partido con 2 tiempos, pero todos manejados desde la perspectiva de lo político electoral. Queremos agradecerle mucho por su presencia. No, gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo. Son las 8:29 minutos.